Yo os voy a contar algo que nadie dice, porque da miedo decirlo, o porque, no sé, porque parece una tontería. Pero la peor parte de hacerse mayor no es la salud, ni quedarte solo, ni el dinero. Número. La peor parte es cuando te conviertes en invisible, cuando dejas de existir para el mundo, y lo que es peor, cuando dejas de reconocerte a ti mismo. El otro día iba por la calle Mayor, aquí en el centro, y pasé por delante de la farmacia nueva. Una de esas con el escaparate grande, ¿sabéis? Pues me veo reflejado y, joder, me paré en seco. Pensé que era mi padre que murió hace 20 años ya. El mismo gesto de caminar un poco encorvado, la misma manera de llevar la cabeza adelantada. Y me quedé ahí como un gilipollas, mirando a ese viejo del cristal hasta que caí en la cuenta de que era yo. Yo con 78 años. Es que, bueno, es difícil de explicar esto. Tú te levantas cada mañana y te sientes como siempre, ¿no? Igual que cuando tenías 30 o 40. Aquí dentro, me toco el pecho, sigues siendo el mismo. Pero luego está ese otro, el del espejo, el de los escaparates, y cada vez se parecen menos. Mi amigo Paco Hernández, que vivía en el mismo bloque que yo hasta que se mudó con su hija a Getafe. Paco dejó de afeitarse hace cosa de 2 años. No por pereza, ¿eh? Me lo dijo un día tomando café en el bar de abajo. Manuel, es que no soporto verme la cara cada mañana. Así, sin más. Y yo pensé que exageraba, que eran manías suyas. Paco siempre fue muy presumido, el tío. Siempre con el pelo engominado, la camisa planchada, aunque fuera para bajar a por el pan. Es que no me reconozco, tío, me decía. Me miro y veo a mi abuelo. Y mi abuelo era un viejo amargado que se pasaba el día quejándose. Dejó de afeitarse y al final parecía un naufragio, el pobre. Su mujer, Amparo, se lo decía. Paco, que pareces un vagabundo. Pero él, nada. Hasta que se fue a vivir con la hija. No sé qué tal estará ahora. El caso es que yo empecé a entender a Paco hace unos meses. Fue en el Mercadona. ¡Qué tontería!, ¿no? Estas cosas te pasan en los sitios más tontos. Estaba en la cola, esperando para pagar. Tenía mi carrito con 4 cosas. Leche, pan de molde, unas lonchas de jamón York, ya sabéis, la compra de viudo. Y llegó mi turno. La cajera, una chica joven, rubia, muy mona, me pone los productos en la cinta esa. Bip, bip, bip. Y me dice el precio. Pero no me miraba. Es más, hablaba como si yo no estuviera ahí. Como si estuviera hablando sola. 7,40 €, dice. Pero con la mirada perdida. Yo le di el dinero, me dio el cambio y ni una vez, ni una sola vez, me miró a los ojos. Era como si fuera transparente, como si fuera parte del mobiliario. Y salí de allí pensando, coño, Manuel, ¿cuándo te convertiste en un viejo invisible? Porque es eso, ¿sabéis? Llega un momento en que la gente ya no te ve. Los jóvenes pasan por tu lado y es como si no existieras. En el autobús nadie te saluda aunque lleves años viajando en la misma línea. En el supermercado te tratan como a un mueble que hay que sortear. Y lo peor de todo es que empiezas a creértelo tú también. Las manos son de otro. Las miro y pienso, estas no son mis manos. Estas manos arrugadas, con manchas marrones, con las venas marcadas. Estas son las manos de mi padre o de mi abuelo. La voz también. Cuando me oigo en el contestador del teléfono, no sé quién coño está hablando. Una voz cascada, lenta. No es mi voz. Mi voz era más grave, más fuerte. Esta es la voz de un viejo. Y luego está el cuerpo. El cuerpo que ya no obedece, que duele sin motivo, que se cansa subiendo 2 pisos. Este cuerpo no es mío. El mío podía con todo.
Podía trabajar 12 horas seguidas en la fábrica de Bimbo. Podía bailar hasta las tantas los sábados en la sala de fiestas. Este cuerpo de ahora es una máquina vieja que se va averiando poco a poco. Los chavales os miráis en el espejo y os veis perfectos. Os arregláis el pelo, os ponéis colonia, os probáis la ropa nueva. Nosotros nos miramos y vemos el tiempo que se nos escapa. Vemos que cada día somos un poco menos nosotros mismos. Y nadie te prepara para eso. Vemos que cada día somos un poco menos nosotros mismos. Y nadie te prepara para eso. Pero hay algo que me duele aún más. No sé. Es como si las palabras se me hubieran vuelto inútiles. Como si ya no supiera hablar con la gente. O mejor dicho, como si la gente ya no supiera hablar conmigo. Mira, te voy a contar lo que le pasó a Miguel, mi cuñado. Miguel era de esos hombres que siempre tenían algo que decir, ¿sabes? Siempre con una broma. Siempre preguntándote por los nietos, por el trabajo. Un tipo normal, vamos. Estuvo casado con Carmen, la hermana de mi mujer, durante, qué sé yo, 50 años o así. Cuando Carmen se murió, en el 2018 creo que fue, Miguel se quedó, no sé cómo explicártelo. Se le olvidó cómo hablar con gente que no fuera Carmen. Era como si hubiera perdido el manual de instrucciones de las conversaciones. Y íbamos a visitarle, ¿no? Y nos abría la puerta y se quedaba ahí parado, como esperando a que Carmen apareciera por detrás y dijera: ¡ay, que pasen, que les voy a poner un café! Pero Carmen no estaba. Y Miguel se quedaba ahí mirándonos, como si no supiera qué hacer con nosotros. Le preguntabas: ¿qué tal, Miguel? Y él decía: bien, bien. Pero luego se callaba. No sabía qué más decir. Durante 50 años, todas sus conversaciones habían sido a tres. Él, la otra persona, y Carmen de intermediaria. Carmen era la que preguntaba por los hijos, la que contaba las noticias del barrio, la que mantenía el hilo. Y sin Carmen, Miguel se había quedado mudo. Al principio pensé que era el duelo, claro, que ya se le pasaría. Pero han pasado 5 años y Miguel sigue igual. Va a la compra y habla con la cajera del tiempo. Va al médico y habla de las pastillas. Y ya está. Como si se hubiera quedado sin repertorio. Y el caso es que ahora me doy cuenta de que a mí me pasa lo mismo, pero al revés. O no sé si al revés, diferente. A mí no se me ha muerto la intermediaria, pero las conversaciones se me han vuelto vacías. Hablas del tiempo, de las medicinas, de quién se ha muerto. Siempre lo mismo, como un disco rayado. Y lo peor es cuando te das cuenta de que tus propias historias te aburren hasta a ti mismo. Porque yo era de los que contaban batallitas, ¿eh? Tenía mis historias de la mili, de cuando trabajaba en la metalúrgica, de aquella vez que nos perdimos en Francia con el SEAT 127. Historias que antes hacían reír a la gente. Pero un día, no sé cuándo fue, me escuché contando otra vez lo del SEAT 127 y pensé: joder, Paco, pero si esta historia ya la has contado 1000 veces. Y encima me di cuenta de que quien me escuchaba tenía esa cara de ya me sé este cuento, pero no le voy a decir nada porque el pobre es mayor. Eso duele, ¿sabes? Darse cuenta de que te han puesto en esa categoría. La categoría de el mayor que cuenta siempre las mismas historias. Fue hace unos meses, en una cena familiar. Estábamos todos en casa de mi hijo, celebrando no sé qué cosa. Y yo estaba contando algo de... ya ni me acuerdo qué. Pero estaba hablando normal, animado. Y de repente miro alrededor de la mesa y todos estaban con el móvil. Todos. Mi hijo, mi nuera, mis nietos, hasta mi mujer. Me quedé ahí, en medio de la frase, callado. Y nadie se dio cuenta. Nadie.
Me di cuenta de que llevaba 10 minutos hablando solo. 10 minutos de mi vida, hablándole a una mesa de gente que estaba mirando pantallitas. Y ahí fue cuando lo entendí. No es que yo me hubiera vuelto aburrido de repente. Es que las palabras ya no conectan. Ya no sirven para nada. La gente está en otro lado, en esos aparatos, en sus mundos. Y nosotros, los viejos, nos quedamos hablando al vacío. Es como si fuéramos fantasmas que todavía creen que pueden hablar con los vivos, pero los vivos ya no nos oyen. O mejor dicho, nos oyen, pero no nos escuchan. Que no es lo mismo. Y lo terrible es que entonces empiezas a callarte. Y cuando te callas, te vuelves invisible del todo. Y cuando te vuelves invisible del todo, pues, qué sé yo, es cuando te das cuenta de que el futuro se acabó sin que te dieras cuenta. Que ya no planeas nada. Antes siempre tenía algo, ¿no? El año que viene voy a cambiar el grifo de la cocina. El año que viene me apunto a inglés en el centro cívico. El año que viene... Ahora no. Ahora solo tengo lo que ya pasó. Mi vecino Antonio, que vivía en el cuarto, llevaba como 10 años diciendo que se iba a ir a Asturias. Su mujer era de allí, de un pueblo que se llamaba... Bueno, ya no me acuerdo del nombre. El caso es que ella había muerto hacía tiempo, pero él siempre decía: este verano me voy a Asturias, a ver la casa donde nació Carmen, a conocer a los primos que me quedan. Todos los años lo mismo. Este verano me voy. Y nosotros: sí, Antonio, muy bien, ya era hora. El tío tenía las maletas preparadas. En serio, las tenía en el armario, con ropa de verano dentro. ¿Y mapas? Había comprado mapas de carreteras y los tenía marcados con bolígrafo rojo. Yo los vi una vez que me pidió que le subiera unas bolsas de la compra. Ahí estaban, en la mesa del salón, con las rutas dibujadas y todo. Pero cada año pasaba algo. Un año le dolía la espalda. Otro año su hija necesitaba que cuidara a los nietos. Otro año no sabía si el coche aguantaría el viaje. Siempre había una excusa. Y Antonio ya tenía 70 y pocos, ¿eh? No es que fuera un chaval. Hasta que un día, esto fue hace como 3 años, me lo encuentro en el ascensor y me dice: Paco, que me llamaba Paco, aunque mi nombre es Francisco. Paco, ya no voy a ir a Asturias. Así, de repente. Y yo le digo: ¿por qué, Antonio? ¿Ha pasado algo? Y él me mira y me dice: no, es que ya soy demasiado mayor. Ya no puedo hacer ese viaje solo. Ahí me quedé, ¿sabes? Porque tenía razón. De repente tenía razón. Y ya había pasado de el año que viene voy a ya no podré sin que casi nos diéramos cuenta. Como si hubiera una línea invisible que había cruzado por la noche mientras dormía. Antonio murió el invierno pasado. Las maletas siguen ahí, supongo. Su hija no las ha venido a recoger todavía. Y eso es lo peor, ¿eh? Que no es solo que no vayas a Asturias, es que dejas de tener esa cosa, esa sensación de que mañana puede pasar algo diferente. Yo quería aprender italiano, ¿sabéis? Me había comprado hasta los libros. Quería ver Noruega, esos fiordos que salen en los documentales. Quería... no sé, quería hacer muchas cosas que ahora solo son una lista en mi cabeza de cosas que no hice. Y no es que esté triste, no vayáis a pensar eso. Es que es otra cosa. Es como vivir en una habitación donde todas las ventanas dan al pasado y solo puedes mirar hacia atrás. Vosotros aún pensáis en mañana como si fuera infinito, ¿verdad? Como si siempre hubiera un más tarde esperándoos. Y hacéis bien. ¡Qué carajo! Pero yo ya no. Yo me levanto cada mañana sabiendo exactamente cómo va a ser el día. Desayuno, las noticias en la radio, bajar a por el pan si no llueve, la siesta después de comer, algo de televisión por la tarde, y mañana igual.
Y pasado mañana igual. No es que me queje, ¿eh? Es que así es. El futuro se convirtió en pasado y yo ni siquiera me di cuenta de cuándo pasó. Como Antonio con sus maletas preparadas, esperando un verano que nunca llegó. A veces pienso que debería haberme ido a Italia cuando todavía podía. O a Noruega. O donde fuera. Pero bueno, tampoco sé si habría cambiado algo. Al final, todos los caminos van al mismo sitio, ¿no? El caso es que aquí estoy, con mis 80 años casi cumplidos y nada más que hacer que recordar. Y hasta para eso, me estoy quedando sin fuerzas.